algo del perfil oeste, acumularlo por ahí que... El íntico perfil oeste... El Cabo Polonio es lo que llamamos una localidad arqueológica y está lleno de ocupación prehistórica, entonces es una localidad. Nosotros ahora estamos al final de la excavación, pero en la excavación hemos podido recuperar diferentes elementos que nos permiten reconstruir la vida de aquellos pueblos, que es lo que hacemos los arqueólogos, tratar de escribir la historia de los que nadie vio, de los que nadie escuchó y pudo escribir a partir de primera fuente. Lo que estamos viendo aquí es lo que en la arqueología llamamos una estratigrafía. Es como las páginas del libro que nosotros estudiamos a través de la excavación. Cada capa tiene un periodo, tiene unas características, una razón de ser. A veces es una razón climática, a veces una cuestión con la gente que vive aquí, la intensidad de la ocupación. Y aquí, bueno, acá arriba está el Cabo Polonio actual. Y por acá pensamos, por aquí hay 4.500 años. Tenemos fichado que eran 4.500 años. Y por acá abajo, donde ya está saliendo el agua, correspondería a la primera época de poblamiento de esta parte del Uruguay. Calculamos, puede llegar hasta 10, 11, 12.000 años en la antigüedad. Tal vez que haya más de una relación entre el pasado y el presente, entre los desaparecidos de hace 30 años y los desaparecidos de hace 200, esos indios que había en Uruguay, que es el primer país de América Latina que los extermina. Esos también desaparecieron de la historia y esos también no tienen quien escriba su historia si no son los arqueólogos. En ese sentido hay más de un paralelismo también en las desapariciones de la historia, en las ausencias de la historia. En este lugar, mi padre fue secuestrado, él ya estaba clandestino y bueno, y vino a traerme un regalo que me compró, fue mi cumpleaños el 25 y el 28 de mayo él iba para la casa de mis abuelos. Y bueno, de acá se lo llevaron ese 28 de mayo de 1976. Los vecinos enseguida que se dio el secuestro de mi viejo empiezan a preguntar en el barrio, ¿no? Y cuando tocan el timbre, lo que me imaginé era que era mi padre, ¿no? Entonces, bueno, salí corriendo del pasillo porque también no salía mucho del apartamento y después no me acuerdo más nada. Estamos en los campos del actual batallón 14, donde hacen entrenamiento grupos de paracaidistas, y los testimonios que nos llevan a venir aquí a realizar investigaciones son de diferente naturaleza, son numerosos, han llegado por diferentes caminos al equipo de investigación, y en la jerga de los militares represores de la época, este lugar era denominado Arlington, de manera un poco humor negro, aparentemente por el cementerio que se encuentra en Washington y que muchos de estos oficiales conocen porque iban a hacer cursos allí. Además, el cementerio de Arlington en la página web dice que es el cementerio más arbolado del mundo. Tal vez ese humor negro tenga alguna analogía con este bosque de robles.
Entre algunas de las numerosas personas que fueron enterradas acá están María Claudia García de Hellman, estarían los detenidos que vinieron de Buenos Aires en el llamado segundo vuelo, y otros tantos que en realidad no sabemos. Es decir, el número de gente que podría estar enterrada en cementerios clandestinos en Uruguay puede coincidir con cierta precisión con el registrado por los organismos de derechos humanos, pero en este tema del Plan Cóndor hubo mucha circulación de detenidos. Nosotros durante 2 años realizamos investigaciones y no hemos obtenido resultados positivos. Eso es una paradoja que involucra el famoso tema de la Operación Zanahoria, una operación de recuperación de los cuerpos de los enterramientos clandestinos cuando ya se acercaba la vuelta a la democracia. Se habrían limpiado los batallones y aquí habría habido un procedimiento que duró varios meses en esta área y que involucró a muchos oficiales, que eran los que realizaban la tarea de búsqueda y recuperación de los enterramientos. Y bueno, hay datos que algunos salían en camión, posiblemente otros se dice que los quemarían en hornos, pero hasta ahí llega la información que disponemos. La desaparición es una de las manifestaciones más crueles del terrorismo de Estado, porque no solo la víctima, el desaparecido, es el que sufre los perjuicios, sino toda la familia, todo el grupo social que lo rodea, la sociedad entera, ¿no? Entonces, nosotros que estamos buscando saber el derecho de la verdad, de saber qué pasó con esas personas, porque justamente la característica del desaparecido es la negación. Esa persona no está viva ni está muerta, y eso es lo que han buscado los represores, de negar que esa persona siquiera fue detenida, y nosotros buscando los restos, lo que puede quedar, es donde podemos empezar a quebrar ese muro de silencio que ellos nos han impuesto. Entrar al batallón 13 o a materiales de armamentos el 13 de junio de 2005 y entrar a Las Viejas, simbólicamente, para el apoyo y la construcción simbólica de la lucha contra la impunidad y la derrota progresiva de los espacios de impunidad, fue enorme. Hacía frío, estaba lloviznando, y ese gesto de entrar por el portón de atrás del 13, es empezar, ahí empezás a tocar, empezás a ser tangible, que ese es uno de los, para mí, temas centrales en el tema de la desaparición forzada y el problema de impunidad, que es lo etéreo, lo inacible. La gente no desaparece, la gente o se muere, está viva o está muerta. No hay un término medio. Entonces, el empezar a tocar los lugares, el empezar a hacerlos tangibles, es un cambio sustancial. El secuestro de mis padres fue el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires.
Bueno, mi papá se sabe que habría fallecido en los primeros días de octubre, que lo habrían asesinado, y a ella la traen desde Buenos Aires hacia la ciudad de Montevideo. Y bueno, y ella estaba embarazada de 8 meses y medio, me tiene a mí el 1 de noviembre aparentemente, y permanecemos todavía allí hasta el 22 de diciembre del 76, que es la última fecha que tengo como cierta que la ven, mientras la están sacando de allí conmigo en una canastita. Después de ahí, o sea, yo no sé más nada que pasó, hasta, bueno, el 14 de enero de 1977, que es cuando me dejan a mí en la casa de quienes fueron mis padres adoptivos. Pero de mi mamá, desde el 22 de diciembre no se supo absolutamente más nada. Se supone que nos pueden haber llevado a otro lugar juntas o que nos habrían separado en el mismo momento que salimos del CID, no sé. Ha sido el trabajo que los señores comandantes han realizado, un trabajo muy serio, responsable, intenso, difícil, que debemos reconocer. Por parte del Ejército se ha llevado adelante la investigación que casi seguramente en un más del 99% nos da seguridad de dónde estarían los restos de la señora María Claudia García de Hellman, y eventualmente la posibilidad que existan otros cuerpos en los terrenos del batallón 14. Ese día fuimos allí, bueno, yo pude ver el lugar que señalaban y escuchar lo que decían, la opinión de los técnicos. También iba gente del juzgado, bueno, el juez, fiscal. Se manejaba que de un momento a otro podían encontrarla. Aparte recuerdo claramente cuando le pregunté a uno de los militares que estaban allí, le pregunté a qué profundidad y respondió 80 centímetros del suelo, a 80 centímetros de la superficie. Después sé que se habría negado, pero bueno, eso me lo dijeron a mí, digo, no me lo contó nadie. Entonces, al ver con esa certeza, además también significaba el reconocimiento explícito de que la habían matado. Minutos antes de la hora 11, Macarena Hellman, junto a su abogado José Luis González, se presentaron en el juzgado de la calle Misiones para solicitar la reapertura del caso María Claudia García. Además presentaron nuevos datos y solicitaron que se convoque a militares argentinos para dar nuevos testimonios vinculados a Automotora Sorletti. La investigación en el 2005 en el batallón 14 se inició a partir del informe interno de las Fuerzas Armadas. La indicación espacial que se hizo del lugar fue chequeada por nosotros con total exhaustividad y allí no había nada. Y no solo no había nada, sino que nunca había habido nada. Yo realmente trato de explicármelo de distintas maneras, ¿no? Algo que se había manejado era, bueno, que se habrían confundido de lugar, porque habría algún lugar parecido. Realmente, mirando lo que es la inmensidad de ese predio, a mí lo que me llamó poderosísimamente la atención fue cómo podían saber un lugar tan exacto, ¿no? Esa fue una explicación, que bueno, que puede ser, porque en realidad nadie dio una explicación concreta del motivo. Otra explicación, y que digo que también la puedo pensar, pero ahora a la distancia, es, bueno, fue una forma de desalentar el trabajo que se había iniciado con tanto ímpetu desde el gobierno, ¿no? De realmente apostar a las búsquedas y a las excavaciones. Entonces, eso me resulta muy macabro, pero bueno, si se hizo todo lo que se hizo, ¿por qué no? Bueno, esa circunstancia tan compleja nos mostró el lugar tan precario en el que estábamos parados nosotros como técnicos. Es algo que ya nos habían advertido los colegas del equipo argentino sobre cómo movernos en un escenario tan complejo y donde a priori hay muchos intereses opuestos
y paradójicamente puede ser el arqueólogo el que sea el fusible, ¿no? Es decir, aquí no se realizan hallazgos porque los arqueólogos son incapaces. Son cosas que se dijo, basta con recorrer la prensa, pero bueno. Pero una vez que la información no dio lugar a hallazgos en esa zona marcada, hubo un intento de rectificarla. Y durante un par de meses, 3 meses, se trabajó intensivamente tratando de ver la posibilidad de que la inexactitud de la información fuera por algún fallo de composición del lugar espacial, ¿no? Y no de intención. Con el correr del tiempo llegó un momento crítico que bueno, ya no había margen de error. No era, capaz que fue un poquito al costado, que fue para el otro, ya no había margen de error. Entonces esa línea de fuga de los hechos hacen que las cosas, por su peso, en un momento dejen de ser una y empiecen a transformarse en otra. Mis problemas con respecto a obtener la información fiable, la fuente, arrancan no en este gobierno, en el anterior, cuando pedí que la Comisión para la Paz revelara sus fuentes para citar a esos militares. Y hubo un pronunciamiento judicial que dijo que estaban amparados por determinado secreto. Y si el juez puede levantar el secreto bancario, hacer escuchas telefónicas para delitos mucho más, para delitos contra la propiedad, por ejemplo, ¿cómo no puede hacerlo para este tipo de juicios? Sin embargo, hubo un rechazo en dar los nombres, y lo mismo sucedió ahora cuando el Poder Ejecutivo en este periodo de gobierno le encargó a los comandantes que hicieran las averiguaciones. Pues bien, el Ejército no tiene ninguna información. Tampoco tiene información sobre el 300 Carlos. Y el 300 Carlos fue otro centro de tortura pegado al batallón 13. Y ningún militar vio entrar un camión, nunca vio entrar un detenido. Interrogamos a todos los jefes de los cuarteles, a los encargados de las puertas. No, nadie vio nada. La gente ahí entró, desapareció, murió, pero nadie vio nada. Entonces, ese pacto de silencio no hay manera de quebrar. Nosotros ingresamos con un dato muy puntual, muy concreto, era en la curva de un camino, en una hondonada, fue la primera cuadrícula de excavación, y luego posteriormente comenzamos a ampliar, y fue siguiendo la dinámica de la información. A medida que se iba renovando la información, iban indicando nuevos lugares. Continuamos ampliando las zonas de búsqueda, siempre tratando de seguir una sistemática rigurosa, cubriendo la mayor cantidad de espacio posible, ¿no? Todo lo que está en rojo son cuadrículas de excavación manual que se hicieron el año pasado y este año también toda esta zona. Esta zona de aquí del monte también fue abordada este año, que no está en el plano, y lo que está en celeste, incluyendo estas zonas marcadas que no están mapeadas todavía, eso fue todo excavado con la máquina retroexcavadora. La unidad de trabajo de la arqueología es la excavación, ¿verdad? Es decir, nosotros abrimos la tierra y a partir de allí se producen los datos con los que vamos a interpretar y a dar nuestra visión de cómo pensamos el pasado en términos arqueológicos. Ahora,
necesariamente esa unidad de estudio, esa fría unidad de estudio que es la excavación, se vuelve de una enorme importancia política, de una enorme importancia simbólica, porque es un lugar de recuperación de muertos, es un lugar de recuperación de los seres queridos de las víctimas, además de personas que no murieron de cualquier manera, es decir, personas que fueron asesinadas. ¿Qué decirte? Pasa por la cabeza un montón de cosas, de que bueno, de lo que uno, de lo que fue las secuelas, ¿no? De toda una impunidad que se siguió sosteniendo y que se sigue. Los informes nos hablaban de que bueno, que era un cuerpo mutilado, que le pusieron cal por encima, hicieron todo un trabajo para no encontrar, o sea, que no quedaran restos de los restos. Mira, la antropología forense se ocupa, imagínate que es un poco como la medicina forense, donde ya no llega el médico. O sea, se ocupa de la búsqueda de restos humanos con básicamente dos fines: identificación y información acerca de las circunstancias de la muerte, que no quiere decir exactamente la causa de muerte, sino lo que rodeó la muerte de la persona. Solemos trabajar cuando ya el médico forense no entra en restos que ya están esqueletizados, en restos que están en un estado avanzado de putrefacción, o cuando ya están mezclados, están en un grado de exposición al fuego, por ejemplo, están quemados, y ya el médico no entra en su competencia normal de análisis de un cadáver. Ahí es donde entra el antropólogo. Es como, no sé, seríamos como los últimos buitres del proceso, ¿no? Donde ya no llegan los demás, ahí ya llega el antropólogo.
En los países donde se había aplicado, que era básicamente Estados Unidos, era como la cabeza de la parte, aparte de la formación teórica de la utilización de la antropología forense integrada a los servicios de medicina legal. Cuando se inicia, que realmente la inicia el equipo argentino en el 84, empiezan las primeras excavaciones, inician una línea de investigación nueva porque se trabaja en aplicación de la antropología forense a violaciones a los derechos humanos. Esa línea es latinoamericana absoluta, lamentablemente, porque surge por una necesidad concreta que es la de investigar el pasado reciente. Este es el radio derecho, este es el radio izquierdo. Y lo que se ve es un reborde que no hay en el otro. ¿Sí? Ese reborde es porque están mucho más marcadas las inserciones musculares que en el izquierdo. Cuando seguimos averiguando nos dimos cuenta de que tenía también un signo que sí es bastante más llamativo, que eran los pies, ¿sí? Los pies estaban todavía dentro de los calcetines. Esa deformación que se ve ahí, que es mucho más importante en un lado que en el otro se veía un hueso normal, en este no. Había signos que indicaban la posible presencia de una patología que es bastante frecuente, como la gota, ¿sí? Entonces estábamos buscando una persona de más de 50 años, bien cuidada, con también arreglos dentales en oro, que te indicaba un nivel de acceso a servicios importante, con esa actividad diferencial y con gota. ¿Cuántas personas desaparecidas en la Argentina o en el Uruguay tienen ese perfil? Pues aquí en el Uruguay había una. Gracias. Buenas tardes. Como dijo el secretario de Presidencia de la República, el doctor Gonzalo Fernández, hoy se me informó que los restos hallados en el batallón 13 en noviembre de 2005 pertenecían a mi padre, al escribano Fernando Miranda, al profesor de la Facultad de Derecho, al militante de un partido político. Dicho esto, obviamente mis primeras palabras son para mis viejas, que solo con ellas es posible lograr estos avances sustanciales. Hay que seguir buscando, y no solo restos, hay que seguir buscando qué pasó con el Chiqui, qué pasó con Nevio, qué pasó con Juan Pablo, qué pasó con León, qué pasó con Mari. Hay que seguir buscando. Y en todo caso que este gesto de alumbramiento sirva para reforzar nuestro compromiso, el personal, pero también el de las viejas, de los familiares, que vamos a seguir batallando. Muchas gracias. No había mucha convicción, no había mucha esperanza de que pudiera encontrarse algún cuerpo desaparecido, porque hubo una voluntad decidida y operativa para que no se encontraran nunca más. Cuando uno busca a gente durante mucho tiempo, tiene presente a veces las caras que la ven en los libros. Cuando camina por los lugares, a veces piensa, son estos los lugares, por aquí está, por aquí estuvo. Hay un vínculo, empieza a tejerse un vínculo con las personas desaparecidas. Y íntimamente es una gratificación muy fuerte poder recuperarlos. Yo pienso que en el fondo las cosas tienen un lugar y que felizmente lo tienen. Y me parece bien que los amigos, los familiares, finalmente tengan la posibilidad de enterrar a un ser querido, de llevarlo al lugar que debería de tener. Y la persona desaparecida también tenía el derecho de que la muerte fuera esa comunión de los vivos con los muertos, porque la muerte no es una cuestión solo de los muertos, es una responsabilidad de los vivos. Es decir, los muertos no se entierran solos.
pasé por un momento que no podía ni ordenar mis ideas, ni sabía ni lo que sentía, ¿no? Si era alegría o si era tristeza, si era ¿qué era? Hoy, después de 4 años, te puedo decir que bueno, no te devuelve nada, no sana nada. Tenés sí parte de la verdad, ¿no? También me sentí en mi mochila con otro peso, ¿no? Porque te planteas, bueno, ¿y dónde están los demás? En cada persona que identificamos, obviamente, el resto físico, el cuerpo es importante, porque tiene que haber una materialidad que tú puedas reconocer, que el familiar pueda reconocer, que pueda tener, que pueda abrazar, que pueda llevarse. Pero después de ese encuentro que normalmente se da, hay toda una pregunta, hay 20, 30 o 40 años de duda de qué pasó, si pasó mucho tiempo detenido, si sufrió o no sufrió, si lo torturaron o no, dónde lo llevaron, si lo vio alguien. Entonces, todo ese mundo de respuestas es lo que se exhuma realmente. Por eso digo que la identificación no es ponerle un nombre a una persona, es devolverle su historia. A mí mi viejo es un desaparecido. Y lo seguís viviendo como tal. Esos huesos no son mi viejo. Esos son huesos. Mi viejo para mí es la historia que yo tengo de él. Es el relato que se construyó. Por lo que yo viví con él, que en realidad fue muy poco. Es una persona que yo conocí muy poco. Tenía 11 años cuando se lo llevaron. Pero después tenés el relato construido a partir de los relatos de los que sí lo conocieron y de cerca. De sus compañeros de facultad, del partido, de la asociación de escribanos. Entonces, ese relato jamás puede sintetizarse en huesos. La distancia que vos tenés al hueso es enorme. Como ustedes saben, hace mucho que estoy en la búsqueda de mi nieto o nieto. Y se ha confirmado, sí, que la persona que busco ha nacido en el Uruguay, está en el Uruguay, es querida esa persona por sus padres, a quienes quiere, y hasta aquí llego porque quiero preservar la privacidad y la intimidad de esta persona. Ese, y ustedes lo comprenden muy bien, ese no puede ser un asunto público. Muchísimas gracias. De la campaña que había emprendido mi abuelo para encontrarme, realmente no supe nada hasta ese mismo momento. Por ahí vivía en una burbuja, pero bueno, no vi nada. Yo sé que iba a la facultad y habían afiches pegados en las paredes, pero yo realmente nunca me detuve, nunca le presté atención a eso. Pasé días y días buscando y leyendo, y buscando fotos sobre todo. Y de las primeras fotos, mira, de las fotos de chiquita de mi mamá, digo, éramos muy parecidas. Y después por ahí con mi papá de más grande. Fue muy fuerte ver las fotos, ¿no? Porque aparte de ver que eran, bueno, tenían 19 y 20 años, así que en ese momento cuando yo me entero ya era mayor de lo que ellos
eran en ese momento, y bueno, había sobrepasado en unos años la posibilidad de vida que tuvieron, ¿no? Digo, ellos, mi papá cuando fue asesinado tenía 20 años y mi mamá dice, mi mamá quizás haya llegado a cumplir los 20, pero bueno, tampoco se sabe. De encontrarse los restos de mi mamá, creo que podría ser posible una paz que sin eso no va a poder ser, ¿no? Y la desesperación de la búsqueda, pues bueno, con los años, yo creo que no, eso no pasa con los años, que cada vez es más difícil. Y más sabiendo, digo, porque bueno, si uno dice, bueno, cayó un avión en el medio del río y nadie sabe dónde está, no se pudo encontrar. Sí, esas personas también están desaparecidas. Pero en este caso hay gente, hay militares que saben exactamente dónde está o qué pasó con ella. Y el silencio es cruel. Creo que la diferencia es que por un lado la información está muy cerca y por otro lado muy lejos, ¿no? No es algo inaccesible y no haría falta ninguna investigación si los responsables dieran esa información. Estamos trabajando acá hace 3-4 meses ya, orientados por el testimonio de personas que dicen haber visto máquinas o haber participado en operaciones de desenterramiento de cuerpos que ocurrieron con motivo de la llamada Operación Zanahoria. En la heterogeneidad de testimonios hay diferentes versiones. Las que hemos podido recoger de protagonistas primarios se refieren a primero una exploración con palas y luego de localizados los enterramientos una extracción con el uso de máquinas, tratando de ser exhaustivos con todo, de manera de no dejar ningún indicio. No obstante, existen numerosas versiones, algunas de ellas en la Comisión para la Paz, recogidas hace unos cuantos años, que hablaban del empleo de máquinas excavadoras con una fresa, que teóricamente eran las que iban explorando, buscando esos cuerpos. Aquí se ven mucho más claramente las marcas y los patrones circulares y todas esas acumulaciones de tierra negra que vienen de los horizontes del suelo más altos, evidentemente muestran que hay un patrón en la alteración y generalmente estos patrones hacen de que uno considere que son producto de una actividad deliberada más que de algo casual. Está claro la alteración de los suelos, evidentemente que sigue faltando esa prueba final en la que estamos en este momento, que es algún vestigio residual de enterramiento, que lo confirma totalmente y eventualmente que algún enterramiento se les haya escapado, como algunas de las versiones sostienen que ocurrió. Si uno piensa la cantidad de personas que fueron desaparecidas y la cantidad de cuerpos que se encuentran, la probabilidad es baja de que se puedan encontrar. Pero todo eso hay que transmitirlo a la gente, hay que actuar, yo creo, con transparencia y con la mayor honestidad, que la ciencia tiene límites, que nosotros tenemos límites y que el ocultamiento de los cuerpos fue real. Mi deseo, y bueno, y el del resto de la familia coincidieron en que fuera yo quien tomara la decisión, sería poderlos enterrar juntos, en la Argentina sin duda. Mi papá está en el cementerio judío y bueno, estaba la dificultad de que no se permitía la exhumación. Entonces además había que iniciar gestiones para ver cómo se podía hacer. Y eso se pensaba de un momento para otro. Pero bueno, después no fue. Evidentemente en el caso de aparecer va a ser lo mismo.
sin duda que devolverla a la Argentina. Todo el mundo merece el derecho a saber qué pasó y a poder velar a sus muertos donde corresponda dignamente. Desde el año 2000 que se abre la primera fosa en España, que fue en León, en Priaranza del Bierzo, hasta ahora que se han exhumado más de 200 fosas, no es solamente el esfuerzo que se está haciendo en la recuperación de los restos, sino el esfuerzo que se está haciendo en recuperación de la otra cara de la verdad que nunca se contó. Yo creo que España es muy interesante el proceso que se está dando en muchas perspectivas, ¿no? Si bien el modelo de la transición que se puso era la perfección, es como un modelo de lo que hay que hacer en el sentido de que todo vaya tranquilo, de que, bueno, no hay que abrir esas heridas, que esas heridas ya cerraron, que si deja pasar una generación pues ya la siguiente se le olvidó. Es el ejemplo de lo contrario. Las heridas jamás se van a cerrar, o sea, eso es mentira, porque las van a heredar los nietos. Y si no son los nietos, lo van a heredar los bisnietos, que son los que están solicitando que se exhumen las fosas. Lo que se puede cerrar es un proceso doloroso de duelo, que por fin la gente puede saber qué pasó, puede dejar de esperar que esa persona aparezca algún día y puede ponerle una flor donde quiera y saber cómo lo mataron, porque al fin y al cabo es lo que corresponde, es que no es más que eso. No sé por qué hay tanto miedo, la verdad, en España. El subsuelo revela la historia de un pueblo, la superficie del planeta, la modificación del paisaje. Hay una arqueología que se puede hacer con un ojo desde un avión, si se es lo suficientemente perspicaz de reconocer las modificaciones del paisaje introducidas hace 2, 3, 4.000 años. Pero también en la tierra, cuando metemos las manos en la tierra. Hay una gran metáfora de la arqueología que contribuye a que la tierra esté pariendo, es una especie de obstetra el arqueólogo cuando trae eso que está perdido a jamás y lo trae al presente para que reflexionemos sobre ello e inevitablemente sobre nosotros mismos. Lo digo de meterle candela. Hace 4 años que estamos trabajando y la gente desapareció hace más de 30 años. Y memoria y olvido se instituyen en identidad recíprocamente, ¿no? Y no es tanto cuánto hace que desaparecieron, sino cuánto hace que los estamos buscando. Creo que un poco es eso lo que nosotros queremos mostrar con el trabajo, es decir, que desde el momento que se empezó a buscar lo hacemos con toda la dedicación que la cuestión precisa. Y si bien 30 años puede parecer mucho, nosotros trabajamos habitualmente con cosas de mucha más edad, en el sentido de que pensamos que no es imposible, se requieren los insumos como la información de calidad y ese tipo de cosas, pero de los resultados del trabajo nuestro hay mucha gente que está expectante. Y en ese sentido es muchísima responsabilidad y lo hemos tomado con esa responsabilidad, tratando de poder colaborar para que los familiares puedan encontrar a los suyos y enterrarlos. Y en ese sentido nosotros estamos muy convencidos de lo que es nuestro trabajo. Uno siempre piensa en para qué hace este trabajo. O sea, puedes decir búsqueda de justicia o búsqueda de verdad, pero hay una cuestión que es clara. Nosotros trabajamos para devolver los restos a la familia. Y créeme que uno puede trabajar en Guatemala o puede trabajar en Gambia o puede trabajar en Timor Oriental y personas que jamás se pondrían en contacto, en el fondo, tienen las mismas necesidades. O sea, a este nivel
Las familias necesitan lo mismo, les duele lo mismo y necesitan las mismas respuestas. Y uno realmente, cuidando siempre los aspectos culturales o religiosos que sean propios, en el fondo de las personas uno sabe cómo actuar, porque la base siempre es la misma. O sea, la injusticia duele de la misma forma, esté uno donde esté.